El Salmo 32, del verso 1 al 5, vamos a leer esta mañana y vamos a estudiar el tema, la bendición del perdón. Dice así la palabra del Señor, si lo tiene, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice el verso 3, mientras callé, entiéndase, mientras no confesé el pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mire, el pecado envejece. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Verso 5, qué bueno que esto tenemos que hacerlo todo. Mi pecado te declaré. Amén. Hay que hacer eso. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya, gloria al Señor. Hay poder en la palabra, gloria a Dios. La bendición del perdón, hermanos, es una experiencia que David está compartiendo, está contando. David está relatando lo que sufrió mientras no confesó su pecado y la dicha luego de haberla confesado. Esto es un gran ejemplo importante porque nos enseña verdaderamente que nosotros no podemos depender de las experiencias de los demás. Los hijos que nacen de padres creyentes no pueden creer que el perdón es automático o es heredado. Necesitan confesar su propio pecado. Tus padres, tus abuelos, los que te hayan enseñado de Dios, no eres creyente, no eres salvo por una tradición, por una cultura. Somos creyentes hasta el momento en que reconocemos nuestros pecados y declaramos que la sangre de Cristo nos perdona nuestros pecados. Por eso es importante reforzar en este primer punto, en esta primera introducción, la experiencia, el perdón es una experiencia personal. Personal. No, ni siquiera te la puedo explicar completamente a profundidad. Usted tiene que experimentarla también. Todos tenemos que experimentar lo que significa ser perdonado. Quiero decirte que cuando David habla de su experiencia, cómo estaba, por eso él empieza hablando de la dicha de haber sido perdonado, pero cuenta lo que pasó mientras no había confesado su pecado. Y hay una diferencia abismal. Es lo único que nos podemos entender de David y nosotros, si hemos tenido esa experiencia, que hermano, hay una gran diferencia entre sentirse pecador y sentirse perdonado. Es una experiencia como de un abismo, hermano, que separa un lugar de otro. Tan grande es la diferencia que nosotros no podemos llegar a comprender y entender lo que ha sucedido. Solamente podemos estar agradecidos por haber sido perdonados. La diferencia entre ser perdonado y no ser perdonado es como decir diferencia entre vivir y morir. Entre estar salvo y estar condenado. Entre estar en bendición y estar en maldición. O sea, son polos opuestos. No podemos seguir cargando nuestros pecados. No podemos seguir viviendo a nuestra forma y manera de vivir. Tenemos que escoger lo que Dios quiere darlo. Y por eso murió en la cruz, para que todos alcanzáramos el perdón, la dicha del perdón. Es lo más grande que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Mire un versículo que nos habla de esa gran diferencia entre ser perdonado y no serlo. Juan 5:24. Juan 5:24 es un texto que nos habla de esas dos realidades. Usted dice, pero yo no me siento muerto, yo no me siento condenado. Es que eso no se siente. Pero es un estado que declara la Biblia, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, es un estado, una declaración espiritual que aunque yo no me sienta mal, estoy mal delante de Dios, mientras no confiese el pecado. Mira lo que dice Jesús, Juan 5:24. De cierto os digo. Y les recuerdo que cuando Jesús decía 2 veces de cierto, hay que ponerle mente a eso. Porque Jesús quería decir, yo les aseguro esto.
No les estoy mintiendo. De cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Cuántos están oyendo la palabra? Pero no solo hay que oírla, dice, y cree. ¿Cuántos están creyendo ahora? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tengo vida eterna si creo en Jesucristo. Gloria a Dios. Hermano, esto debe ser el gozo más grande que podemos declarar los hijos de Dios, los creyentes, que Jesús ha dicho que tenemos vida eterna. Ahora dice, y no vendrá condenación. Quiere decir que hay una condenación. ¿Cuántos saben que hay una condenación? Porque Jesús está diciendo que al oír y creer, yo tengo la vida y me libro de la condenación. Es decir, la condenación es real. Aunque yo no me sienta condenado, pero estoy bajo condenación si no creo y no confieso mis pecados. Dice el Señor al final, más ha pasado de muerte a vida. Estar en Cristo es estar en la vida. Estar perdonado es tener vida. Jesús dijo, yo he venido para darles vida, pero vida en abundancia. Por eso viene del perdón, eso viene de confesarte, eso viene de decirle, Señor, reconozco que soy pecador, que he vivido a mi manera y no a tu manera. Gloria al Señor. La palabra de Dios también confirma esto en Proverbios 28:13. Tenemos que confesar el pecado. Ahora usted dirá, yo no sé qué pecado voy a confesar. Hermano, desde que nacimos en pecado. Usted no me venga a decir que yo no mato, yo no robo, pero somos pecadores desde que nacimos. Todos tenemos que confesar el pecado y pedirle el perdón al Señor. Proverbios 28:13 nos dice qué sucede cuando alguien confiesa o no confiesa el pecado. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, es decir, el que no lo confiesa. El que dice yo no tengo de qué arrepentirme, lo está encubriendo. El que encubre sus pecados, ¿qué dice, hermano? No prospera, no prosperará. Fíjese cómo la Biblia describe que el perdón es una bendición que hasta nos hace prosperar también. Porque dice que el pecado no nos deja prosperar, no nos deja avanzar, no nos deja crecer. Por eso dice la Biblia que Satanás, el ladrón, vino a robar, matar y destruir. Por mucho que te afanes por tener una buena vida, si no te deshaces del pecado con la sangre de Cristo, no prosperará. Solo Cristo nos puede hacer prosperar. La sangre de Cristo limpia todo pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa. ¿Qué dice, hermano? El que los confiesa. Ese es un acto voluntario y que tenemos que declararlo con la boca. Usted no puede decir, yo creo en mi corazón nada más. No solo hay que creer en el corazón, hay que confesar con la boca. Romanos 10, 9 y 10 dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El mundo no está salvo porque crea en Dios. El mundo se salva cuando confiesa a Dios sus pecados. ¿Cuánto comprenden eso? Dele aplauso al Señor, hermano. Esa es la diferencia. Ahí está la gran diferencia. No basta creer en Dios. ¿Sabe lo que dice Santiago, capítulo 5? Hasta los demonios creen, dice. Pues si está el diablo cree y sabe que hay un Dios. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros que digamos yo creo en Dios y Dios es amor y no me va a condenar? No, hermano, claro que es amor, pero es fuego consumidor. Es justo y es santo y nos da la gran oportunidad de confesar nuestros pecados. Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta mañana hay misericordia. Una vez más dice la palabra de Dios que cada mañana son nuevas sus misericordias. Así que qué importante que esta mañana Dios te ha traído para que sepas que hay una gran misericordia esperándonos para recibir la bendición del perdón esta mañana. ¿Por qué ser perdonado es una bendición? Todos los que ya hemos experimentado eso, no necesitamos ni que nos convenzan de que es una bendición. Ya sabemos que es una bendición. Pero es importante estar más claro, porque en la medida que usted entiende mejor lo que ha sucedido, lo que Dios ha hecho a través del perdón, usted más se procurará serle fiel a Dios hasta el final.
Hay un dicho popular que dice: lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, ¿verdad? Como que si te regalan algo que es valioso pero no te costó, lo miras como nada. Pero cuando tú reconoces el valor de las cosas, las vas a cuidar más. Cuando te costó ese estudio, ese trabajo, ese proyecto, esa meta, tú vas a estar agradecido por eso que lograste. Pero cuando te lo dan así nomás, no lo sabes valorar. Es lo que pasa con los matrimonios que no conocen a Cristo. No saben la bendición, porque el matrimonio es una bendición de Dios. Pero como no conocen a Dios, toman el matrimonio como poco y lo destruyen, y se destruyen sus vidas. Pero hasta que venimos a Cristo entendemos qué bendición es que Dios nos ha dado un matrimonio. Es un ejemplo. Así puedes aplicar a los hijos, a tu trabajo, a la salud, a la vida, etcétera. Es decir, cuando realmente entendemos el valor de las cosas por medio de la experiencia con Dios, entendemos qué maravilloso es que Dios nos haya perdonado. Y no vas a decir: cuando quiera voy a la iglesia, o cuando quiera pues hacer un pecadito y Dios me perdona. No, cuando entiendes lo valioso del perdón, te vas a cuidar de pecar. ¿Cuántos dicen amén? Te vas a cuidar, porque vas a cuidar tu salvación como lo más grande, hermoso y glorioso que te ha acontecido. Que vas a entender que no vale la pena ni que te regalen el mundo, jamás cambiará la salvación que Dios te dio. Jesucristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma? Entonces, cuando nosotros hemos ganado nuestra alma a través del perdón, ni que nos den el mundo entero, no lo cambiamos. No cambiamos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo no cambio a Cristo, como dijo aquel canto. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hasta que Cristo venga. Gloria al Señor. O hasta el final de mis días, uno decide ser fiel al Señor. ¿Por qué? Pero entendiendo qué significa haber sido perdonado. Por eso quiero entrar un poco aquí en este punto. Porque ser perdonado es ser bendecido. Según la experiencia del salmista David, vamos a concentrarnos ahí. David muestra que mientras él no había sido perdonado, estaba viviendo como en una vida miserable. Porque mientras callé, dice él, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Cómo le podemos llamar a esto, hermano? El pecado, la vida sin el perdón de Dios, es una vida que se marchita. Es una vida, hermano, que no avanza, se va deteriorando espiritualmente hablando. Y podemos decirlo en palabras bíblicas: el perdón cambia la maldición por la bendición. Ese es el primer punto ahí. O sea, cuando nosotros vivimos sin el perdón, vivimos una vida en maldición. Aunque materialmente hablando sea próspera la persona, no tiene la bendición de Dios, porque la bendición de Jehová es la que enriquece, no es la bendición material. Entonces estamos hablando aquí que la persona que recibe la bendición del perdón verdaderamente hay un cambio de estado, hay un cambio de condiciones. Deja de vivir bajo la maldición para comenzar a vivir en la bendición. ¿Cómo comienza el versículo 1? ¿Cuál es la palabra clave del verso 32, capítulo 32, verso 1? Bienaventurado. Recuerdan ustedes que les decía que bendito también significa bienaventurado. Bienaventurado es ser bendito, dichoso, afortunado, feliz, etcétera. Entonces el salmista está comenzando a decir de que lo que va a relatar, ¿quién es verdaderamente la persona más feliz sobre la tierra? ¿Quién es verdaderamente la persona más dichosa, bienaventurada, bendita? ¿Quién es, hermano? No es el que tiene los millones, no es el que tiene todo poder y el que puede hacer con su vida lo que quiera. Dice la palabra que es bendito, que es dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Esta mañana, si confesaste tu pecado a Cristo, tú eres dichoso, tú eres bendito, tú eres afortunado, tú eres el hombre y la mujer con más suerte, mejor bendecido de este mundo, porque alcanzaste el perdón. Oh, gloria a Dios.
No es la lotería, es la sangre de Cristo la que da el perdón, la dicha, esta bienaventuranza. Leyendo, hermano, en una versión popular, este primer versículo dice: Dios mío, tu perdón nos llega como una bendición. Nos llega como una bendición. De aquí en adelante no le vamos a quitar que siga orando por bendiciones materiales, pero sobre cualquier bendición material, pida la bendición del perdón. Es lo más grande que podemos pedirle a Dios y buscar de Dios. Hermano, si el perdón es una bendición, entonces no ser perdonado es una maldición. No haberlo confesado. Mire que la palabra es clara en esto. Vaya conmigo a 2 de Pedro 2:14. ¿Cómo es una persona que vive en el pecado? Es decir, en maldición. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Para que mañana usted no diga: es que nos están diciendo que estamos en maldición. No, la Biblia lo dice, no lo digo yo. 2 de Pedro 2:14. ¿Cómo describe a una persona que vive en pecado? Oiga lo que dice 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Una persona en el pecado solo anda viendo cómo pecar. Solo anda buscando la oportunidad de más pecado. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Esa es la vida en el pecado, en la esclavitud, sin la confesión. Somos esclavos de nuestros deseos. Seducen a las almas inconstantes. Mire cómo es el pecador. No solo se complace que él es pecador, sino quiere que los demás sean pecadores como él. Por eso es que arrastra a niños, a jóvenes, hombres, mujeres, no importa la edad, quiere que todos sean como él, pecador. ¡Qué tragedia! Pero esta mañana te queremos seducir al perdón y a la salvación. ¿Cuántos alaban al Señor? Y tú vas a decidir a quién le vas a oír, a dónde vas, qué camino vas a tomar. Dice que el pecador vive en esta condición, pero mire cómo termina este versículo. Tienen el corazón habituado a la codicia. Quieren siempre más, nunca se van a saciar. Y cuando alguien tiene algo bueno, pues también quieren eso, desean lo que tiene su prójimo. Y por eso no se da, hermano, el robo, el asalto, porque alguien codicia lo que otro tiene y aún hasta le quita su vida por obtener eso material. Entonces todo esto es lo que produce el pecado, pero el final es contundente. Y ya no es mi palabra, siempre es la palabra de Dios. Y dice: y son hijos de maldición. ¿Se da cuenta? La escritura es clara. La persona que, aunque esté saludable, fuerte, económicamente bien, estable en todo, pero no tiene el perdón, dice la escritura, no digo yo, es hijo de maldición. ¿Estamos claros de eso, hermano? No queremos ser hijos de maldición. Queremos ser hijos de bendición. Y solo a través del perdón el hombre y la mujer alcanza el estado de ser hijos del bendito. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ser benditos, solamente el camino es Jesucristo, gloria al Señor. En pecado, entonces el pecado nos hace hijos de maldición, pero el perdón nos hace hijos de bendición. Oh, qué glorioso cambio, qué maravilloso. Mira lo que dice Gálatas 3:13. Lo que ha acontecido en aquellos que han venido a Cristo Jesús y pueden por eso adorar al Señor con ese gozo inexplicable. Porque a pesar, hermano, de las circunstancias, las cosas difíciles que podamos vivir, cuando usted tiene el gozo de la salvación, el gozo es su fortaleza. No significa que todas las cosas van a ser color de rosa, pero a través de las dificultades sobresale el gozo de la salvación. No lo va a marchitar el problema. Gálatas 3:13. Dice el apóstol Pablo explicando este cambio de bendición a maldición. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y fíjese que él habla en el sentido teológico que a través de la ley es que venimos a conocer el pecado. Y por eso es que dice que nos redime, nos libera de esa maldición del conocimiento y de la práctica del pecado. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Escuche bien esto. Para que usted hoy cambie del estado de maldición al estado de bendición, Cristo tuvo que asumir mi estado de maldición primero. Es decir, Cristo en la cruz del Calvario se hizo maldición, dice.
Es decir, mi estado de maldición ya no debo cargarla yo, porque ya Cristo llevó mi maldición. Yo debo liberarme y decirle gracias, Cristo, porque mi maldición te la llevaste en la cruz. Por eso dice que en la cruz el Señor dice fue hecho por nosotros maldición, y entre paréntesis aclara lo que está escrito, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. El que es crucificado está en maldición. Entonces Cristo asumió la maldición de todos nosotros, por nosotros. Entonces, ¿para qué hizo eso? Dice la Escritura, sigamos leyendo. Verso 14, para que en Cristo Jesús, ¿en quién, hermanos? En Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, a todos los pueblos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es por la fe en Jesucristo que hay ese cambio en nosotros. Hoy podemos decir con toda seguridad, no estamos bajo maldición. Por la fe en Cristo Jesús estoy bajo bendición. Usted vive bajo bendición. No se ponga a ver la circunstancia y no deje que el diablo le robe esta verdad, poniendo frente a sus ojos los problemas de la vida. En medio de los problemas, usted es un bendito. En medio de las dificultades, usted no cambia, porque Cristo lo hizo bendito de una vez y para siempre. Gloria al Señor. Vivimos en bendición, porque Cristo cambió eso en la cruz del Calvario. Así que lo primero que hoy celebramos, la bendición del perdón, es que el perdón nos cambió, hermano, la maldición por bendición. Gloria a Dios. Y por eso nosotros reforzamos con toda alegría y con toda seguridad el saludo del creyente. Le dice, Dios te bendiga. Porque Dios sigue bendiciendo a los benditos, gloria al Señor. En segundo lugar, vamos a encontrar la gran verdad, la segunda gran verdad que por eso decimos que el perdón es una bendición. El perdón ha hecho justo a los injustos. Nosotros, hermanos, por nuestra propia cuenta somos injustos. Porque vivir en el pecado es injusticia. El pecado es injusticia. Es decir, ya nacer en pecado, ya nacemos injustos. Imagínense, ¿quién nos puede librar de la injusticia? Solo la dicha del perdón. Entonces, lo que sucede, además de cambiar el estado de maldición a bendición, nos cambia nuestra condición de que éramos injustos por nuestros pecados, y ahora, hermano, aunque no pareciera, aunque no se lo crea, usted es justo delante de Dios. ¿Cómo es eso? Dice usted que yo soy justo, pero si todavía tengo debilidades, problemas. Pero es que no es su justicia. Cuando usted vino a Cristo, Cristo le puso su justicia sobre usted. Dele gloria a Dios. Ahora tengo revestido sobre mí la justicia de Cristo. Entonces no soy justo porque yo soy un humano pecador débil. No, soy justo porque puse mi fe en el justo de justo, Jesucristo el Señor. Y Él puso su justicia sobre mí. Vamos a la palabra del Señor. Segunda de Corintios 5:21. Cuando nos arrepentimos y le confesamos nuestros pecados, el pecador injusto, viene el Señor con su sangre, borra sus pecados, y Él le hace como que si nunca hubiera pecado. ¿Escuchó eso, hermano? Cuando usted confiesa su pecado, inmediatamente el Señor borra con su sangre, destruye, aniquila, pulveriza cualquier pecado, y usted queda como que si nunca hubiera pecado. Por eso es una bendición el perdón. Y dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. ¿De quién está hablando, creen ustedes? ¿Quién es el único que no ha conocido pecado en este mundo, en esta vida? Jesucristo el Señor. Mire, vaya viendo los puntos. En la cruz del Calvario Él se hizo maldición. Ahora nos enseña la Escritura que por nosotros, en la cruz del Calvario, Él no era pecador, pero Él se hizo como pecador también. Se hizo maldición y se hizo pecado. Sigamos leyendo. Al que no conoció pecado, por nosotros, diga por mí esta mañana, por mí lo hizo pecado,
Por mí, Jesús, que era el hombre, el ser más santo, más limpio, el Hijo del Dios viviente, santo, 3 veces santo, se hizo como un pecador en la cruz. Yo lo hice un pecador en la cruz, usted y yo. Pero dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, aleluya, fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en él. Bueno, si aplaude usted, si le dio gozo saber eso. Nos hizo justicia de Dios. Hermano, con esto, toda persona que se ha arrepentido, que ha confesado sus pecados y a Jesucristo como Señor, debe, hermanos, quitarse las cargas de su pasado automáticamente. Porque en el momento que usted recibe a Cristo y su sangre lo limpia, como dice Isaías 1, nos deja más blanco que la nieve su sangre. Quedamos purificados, emblanquecidos, se va toda maldición y se destruye el poder del pecado sobre nosotros. Por eso es la única explicación que usted puede saber de que una persona que era un brujo ahora adora a Dios. Que era un drogadicto ahora está libre y no siente ni deseo del vicio. Una persona que era propicia a fornicar y adulterar ahora es fiel. ¿Quién hace eso? Solo la justicia de Cristo. Nos cambia totalmente y por eso es que puede empezar esa vida que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De aquí en adelante, hermano, usted olvídese de su pasado. Y aquellos que le quieran recordar su pasado, dígale, eso era antes, pero ahora soy justo, ahora soy bendito, ahora soy nueva criatura. Y cuando alguien le quiera recordar eso, dígale, tú también puedes cambiar como yo. Tú también puedes cambiar como yo. Ese era el pasado. Esa persona habla porque todavía vive en ese pasado, tristemente. Dice, fuimos hechos justicia. Imagínese lo que trae el perdón. Trae bendición y trae justicia. Somos justos. Hay un proceso espiritual que se produce, así como el Señor quitó la maldición, quitó la injusticia y quedamos hechos justos. Vaya conmigo a Romanos 4:6. ¿Sabe que el apóstol Pablo en Romanos 4:6 está usando este mismo capítulo que hoy estamos estudiando para él probar la justicia de Cristo en nosotros? Utilizó como argumento este pasaje y lo menciona ahí en Romanos 4:6. Mire lo que dice el apóstol acá. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. Oiga bien eso. Pablo usa el capítulo 32 de los Salmos para poner un argumento que Dios atribuye justicia y por eso David dice, habla de la bienaventuranza del hombre. Sigo leyendo, dice, como David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, verso 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. La palabra ahí que usa Pablo para entender que nosotros fuimos hechos justicia es que el pecado quedó cubierto. En un sentido quedó, hermano, ya eliminado de la presencia de Dios. Y nosotros ahora somos revestidos de la justicia de Cristo. Ahí voy conmigo a Romanos 5:18, al siguiente capítulo. Como complementando la idea. Pablo está diciendo, somos hechos justicia. Porque David habla de esa bienaventuranza que nos atribuye justicia. Es decir, no soy justo por naturaleza. Dios tiene que declararme justo a través del perdón de mis pecados. Es una atribución, dice Pablo, se atribuye la justicia de Cristo. Romanos 5:18, mire lo que sucedió para que Dios llegara a declararnos justos a los injustos. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Sabe de quién está hablando aquí Pablo? De Adán. El primero que pecó, vino transgresión a todos los hombres.
De la misma manera, por la justicia de uno, ¿de quién cree usted que está hablando ahora? De Jesucristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Jesús trajo la justificación. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, es decir, toda la humanidad, fueron constituidos pecadores. Mire la gran noticia, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuántos alaban al Señor? Por medio de Jesucristo hemos sido constituidos, hemos sido llamados, hemos sido cambiados, hermanos, de ser injustos a ser justos. Y no por nosotros, es por Cristo. De aquí en adelante, cuando el diablo le recuerde sus pecados pasados, repréndelo y dígale: yo soy justo por Cristo Jesús. Tenemos la justicia de Cristo, hermano. Imagínense qué privilegio, hermano, que la justicia del santo está sobre nosotros ahora. Yo y usted estamos vestidos de la justicia de Cristo. Que se vaya el diablo con sus cuentos, yo tengo la justicia de Cristo. Dele gloria a Dios. Tenemos esa bendición, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Así es que David está contando su experiencia. ¿Qué fue lo que pasó? Mire qué privilegio tiene el ser humano, pecador, que no merece nada. Verdaderamente lo que nosotros merecemos es la condenación nada más, porque dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, el ser humano solamente merece la muerte eterna, pero por el amor y la misericordia de Dios hemos tenido la dicha de alcanzar perdón. Y por el perdón vino la bendición, y por la bendición vino la justicia de Cristo a nosotros. Vino, hermano, todo lo que el mundo no puede dar, lo que esta tierra no puede dar. Esto solamente vino de lo alto, del Padre Celestial. Vino esta bendición. Podemos estar aquí esta mañana y recibir esa bendición también. Oh, gloria al Señor. Mire, hermanos, como David, después de explicar qué bendición, ahora usted puede leer esos versículos y hallarle el sabor. Cómo está tan contento David, que dice: bienaventurado, dichoso, afortunado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Verdaderamente ya está libre. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y quiero ir a ese otro punto importante. Fíjese bien, la obra de Cristo en el Calvario, que nos permite alcanzar el perdón, no solamente nos quitó la maldición, no solamente nos quitó la injusticia del pecado, dice que también alcanzamos que Dios quite de nosotros toda culpa. Este es otro punto aparte. A este punto le llamamos: el perdón quita la culpa y devuelve la inocencia. Oiga bien eso, hermano. Vamos más profundo en eso. Es decir, el perdón no solo te quitó el estado de maldición, no solo te quitó el estado de injusticia, sino que ahora también de nosotros se ha ido toda culpa por el pecado. Son dos cosas diferentes. Porque hay personas que pecan y ni culpa sienten, ni remordimiento sienten. Y hay personas que pecan y piden perdón a Dios, pero siguen culpándose. Y esa es otra obra de Satanás. Pero cuando usted ha estado clara su mente y el diablo no le va a engañar más, usted pidió perdón por ese pecado, ahora gócese porque ya no es culpable. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo ya no soy culpable de lo que pasó, porque mi Cristo me perdonó de verdad. Cristo dice, la palabra de Dios, que Dios no culpa ya. Mire, nosotros nos vivimos culpando por lo que pasó en el pasado. Y los matrimonios repiten las cosas que se hicieron en el pasado. Acuérdese que eso es una obra de Satanás. Ya no recuerde el pasado más, ni sienta todavía dolor por lo que le hicieron y lo que pasó.
Cuando usted se ha arrepentido de verdad, su corazón está sano para poder bendecir aún el que le hizo mal. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya no siente dolor por lo que pasó. Cristo en la cruz es el mejor ejemplo. No solamente asumió la maldición, no solo asume la injusticia y el pecado, sino que aún a los que lo estaban maldiciendo y lo estaban matando, dijo el Señor: perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba tan limpio en su corazón que no obtuvo ahí ni la más mínima semilla o raíz de rencor o de venganza. Simplemente perdón. Eso hace en nosotros también el perdón de Dios. Nos da la capacidad de olvidar y echar fuera la culpa, hermano. Probablemente Satanás ya no tiene poder a través del pecado, pero probablemente le está ganando terreno a muchos creyentes por medio de la culpa todavía. Y dice: es que yo no me siento digno de hacer esto para Dios, porque lo que yo fui, ¿qué importa lo que fue? Cristo lo desapareció completamente. Cristo borró. ¿Cuánto entienden eso esta mañana, hermano? Usted puede decir esta mañana: Cristo borró mis pecados. Cristo eliminó mi pasado. Cristo deshizo mi vida pasada y ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. No me importa el pasado. Gloria al Señor. Mire, en una versión, ese texto que leímos: bienaventurado aquel que Jehová no culpa de iniquidad, se oye de esta manera en esta versión: qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Pero no solamente les borró la cuenta, le borró la culpa de la cuenta. Gloria al Señor. El Señor quitó la falta, quitó el pecado y quitó la intención todavía que nosotros lo hicimos. Ya no nos ve culpables. Wow, qué grande es nuestro Dios. Pero sigo leyendo el texto en versión popular. Dice: qué afortunados son los que el Señor considera inocentes. Wow, qué tremenda esta palabra, hermanos. Que el Señor ahora nos mira, y como no nos mira a nosotros, Él mira a Cristo a través de nosotros. Él mira la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está sobre nosotros. La justicia de Cristo está sobre nosotros. La vida de Cristo está aquí entre nosotros y en nosotros. Entonces, cuando Él nos ve, no ve el pasado, no ve lo que hicimos. Él mira lo que Cristo hizo en nosotros, y por Cristo Él dice: ustedes son inocentes. Aleluya, gloria al Señor. Nosotros le dimos nuestra maldición y Cristo nos dio su bendición. Nosotros le dimos nuestra injusticia y Cristo nos dio su justicia. Nosotros le dimos nuestra culpa y Cristo nos dio su inocencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, aleluya. Eso es motivo de celebración, gloria a Dios. Tenga mucho cuidado con el pecado y con la culpa entonces, porque los versos que leímos, del versículo 3 en adelante, nos cuenta la experiencia en el pecado y en la culpa. Porque dice el escritor ahí: mientras callé. Y les dije que se puede entender mientras no confesé, ¿verdad? Mientras callé, es decir, mientras tú no abres tu boca y dices: Señor, reconozco mi pecado, estás callando la confesión. No estás declarando tu pecado. Y mientras uno tiene su boca cerrada para no declarar el pecado, hay cosas terribles espiritualmente que van a estar sucediendo dentro de nosotros. Por ejemplo, dice David que sus huesos se envejecieron. Dice David que sobre él se agravó la mano, es decir, la justicia de Dios. Se volvió su verdor en sequedades de verano. Hermano, hay cambios, hay efectos del pecado, no solo en el espíritu, sino también aún en el cuerpo de la persona. El pecado es un arma poderosa que enferma, mata y destruye a las personas. Que aunque no lo vemos, hermano, pero está actuando el pecado. Hay personas, hermanos, que hasta que no confiesen sus pecados totalmente o se liberen de la culpa, no van a sentir una sanidad completa en su cuerpo.
Porque Él está diciendo que hasta mis huesos se envejecieron. Eso quiere decir que el perdón hasta te puede rejuvenecer. ¿Cuántos alaban al Señor? El perdón te renueva. El perdón restaura. El perdón te vuelve esa nueva vida en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así que yo te puedo decir esta mañana, verdaderamente el perdón no solo quita mi culpa, sino que también, además de devolverme la inocencia como Cristo, también bendice mi cuerpo y le da nueva fuerza para seguir adelante. Gloria a Dios. Y vivir la vida abundante de Cristo Jesús. Mientras callé, mientras no confesé mi pecado. Pero qué bueno que en el versículo 5 es lo que dije todos debemos hacer. Verso 5 dice, mi pecado te declaré. Al fin y al cabo, todo ser humano que nace en esta tierra tiene que decir esto que dijo David. Mi pecado te voy a declarar, Señor. Todos tenemos que hacerlo. Hasta el que pareciera más santo de los hombres, todos tenemos que confesar pecado. Porque dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Pero a través de Jesucristo, todos somos constituidos justos. Gloria al Señor. Aleluya. Esta mañana estamos aquí para darle gracias y gloria al Señor por habernos dado la bendición más grande de todas. Y es que hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados. Y debemos estar agradecidos que somos ricos en misericordia, que el Señor nos ha enriquecido con su bendición del perdón, que nos ha enriquecido, nos ha bendecido con la justicia de Cristo y que nos ha devuelto esa inocencia. Incluso, hermano, hasta tu mente comienza a ser transformada por medio de Cristo, porque dice que ahora tenemos la mente de Cristo también. Ya no andamos con la sagacidad, la astucia y la malicia del hombre en el pecado. Ahora tu mente está renovada. Ahora tus pensamientos piensan lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que merece alabanza está aquí en tu mente ahora. Gloria al Señor. Ya no pensamos en el mal y hacerle mal a otros. Ya no pensamos ni en venganza ni en nada. Ahora solo pensamos cómo amar a Dios y al mundo, cómo vivir la vida abundante y, hermanos, y disfrutarla en Cristo Jesús. ¿Por qué vamos a vivir y cargar la maldición cuando ya Cristo la cargó en la cruz del Calvario? ¿Para qué voy a martirizarme con la culpa cuando toda la culpa se la llevó el Señor en la cruz? Voy a leer este versículo precioso de Romanos 5:1. Por eso te digo esta mañana que si confiesas y si has confesado, debes disfrutar algo que dice este versículo. Y todo aquel que ha confesado sus pecados y se ha librado o va a librarse de la culpa, esta mañana puede hacer suyo lo que dice Romanos 5:1. ¿Qué dice la Escritura? Justificados, pues, por la fe tenemos, ¿qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra esta mañana. Oh, gloria a Dios. Jesucristo dijo antes de irse al cielo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Quiere decir que el mundo ofrece algún tipo de paz, pero es efímera, es imperfecta. Pero la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. La paz de Cristo gobierna ahora el corazón. Y aunque vengan esas malas noticias y malas circunstancias, tu corazón está confiado como un león, dice la palabra. Porque sabes quién es tu Dios ahora. Sabes quién te ha perdonado. Sabes quién está contigo. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición es tener el perdón entonces. Nos da una vida en paz. Qué difícil hablar de paz en estos tiempos, cuando hay mucha amenaza. Pero en Cristo no es imposible. Hay paz para aquellos que pongan su fe en Jesucristo esta mañana y vivan en Él. Gloria al Señor. Póngase de pie esta mañana.
Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.